Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta. Hola Amalia, ¿cómo estás? Estamos en viernes 12 de enero. Estamos cerrando nuestra segunda semana del programa Último Momento de este 2024, con mucho para comentar, por ejemplo, todas estas movidas, todo lo que ha acontecido a nivel del órgano judicial. Tú tienes novedades, Amalia, adelante, por favor. Gracias, Cacho. Un saludo a todos ustedes, amigos, que siguen estas noticias de último momento. Bueno, me he sentido absolutamente complacida, podríamos decir, al ver esa escena, esa fotografía extraordinaria del Tribunal Constitucional, es decir, los miembros del Tribunal Constitucional sentados en el banquillo del acusado. Fue fantástico, eso no se ve todos los días, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y frente a ellos, la juez que los está acusando, que está escuchando los alegatos, es una juez de primera instancia en Sucre, es una jueza de instrucción anticorrupción y de violencia contra la mujer en Sucre, la doctora Miriam Flores. Bueno, la doctora Miriam Flores recibió de la Fiscalía, por demanda de Comunidad Ciudadana, una denuncia de usurpación de funciones contra el Tribunal Constitucional, que sacó esta resolución por la cual se han autoprorrogado indefinidamente en sus funciones. Una determinación que choca en contra de las determinaciones de la Constitución Política del Estado. Es decir, eso no se puede hacer. Hay una demanda y los magistrados del Tribunal Constitucional dijeron: espere un ratito, doctora Flores, usted no nos puede juzgar porque nosotros somos magistrados. Y como somos magistrados, tenemos que ser procesados, si es que correspondería, por el legislativo, por el parlamento, porque nosotros somos sujetos de caso de corte. Usted es una juez de instrucción, no nos puede juzgar. Pero ¿quién determina eso? La propia juez. La juez escuchó y el alegato central de la acusación es: señores ex magistrados, ustedes ya no son magistrados, ustedes se están quedando en el cargo de magistrado cuando no les corresponde. Por lo tanto, están usurpando las funciones de magistrado. Ustedes no son ya nadie. Entonces la juez sacó el martillo, golpeó y dijo: voy a seguir procesándolos en la justicia ordinaria. Todos son acusados, entonces, y se sentarán en el banquillo del acusado hasta que la juez, después de escuchar las pruebas, los alegatos, tome una decisión y falle si son culpables o no son culpables. No sé cuál es la sanción, Cachito, ahí sí. No sé cuál es la sanción por usurpación de funciones, pero sería un antecedente extraordinario sobre este tema. De tal modo que yo he quedado absolutamente sorprendida, ¿no? Sorprendida de que la Fiscalía, Cachito, hubiera admitido la demanda, sorprendida de que una juez de instrucción tuviera las agallas de enfrentarse a sus superiores, ¿no? Y de procesarlos. Hubo otra juez de Sucre, no sé si te acuerdas, que le fue muy mal por intentar cumplir la ley. Cuando los 3 muchachos presos de la resistencia Cochala acudieron a un amparo señalando que no hay razón por la que ellos sean procesados y menos detenidos, y la juez revisó los antecedentes y dijo: efectivamente no hay causa probable, y ordenó la liberación de todos ellos. Y bueno, la que cayó fue la juez.
con ese antecedente me sorprende la actitud de la doctora Miriam Flores, ¿no? Una actitud valiente, porque partimos de la premisa de que la conducta del Tribunal Constitucional estuvo coordinado y en beneficio del Poder Ejecutivo. Por eso estoy tan sorprendida. Puede ser, Amalia, sin quitarle, por supuesto, ningún mérito a la decisión que tomó ayer la jueza Miriam Flores, puede ser un mecanismo para apretar a los magistrados del Tribunal Constitucional y de los otros tribunales, máximas autoridades judiciales en el país. No sé si me dejo entender. Es decir, no. les puede ir mal si no hacen lo que queremos. Los podemos enjuiciar si finalmente no se ponen a nuestras órdenes y si se mantienen en sus puestos, porque ya uno de ellos, don Carlos Calderón, renunció. Entonces, puede ser un mecanismo, pensando mal, que se esté utilizando para, de alguna manera, evitar nuevas defecciones en el Tribunal Constitucional, que sigan haciendo las cosas como las están haciendo en las últimas 48 horas. Amalia, amigos, quiero decirles lo que está ocurriendo mientras una jueza los pone en el banquillo de los acusados a los magistrados, mientras la gente se moviliza en las calles, como ocurrió ayer en la ciudad de Sucre. Los magistrados prorrogados, están haciendo de las suyas. Mira, en las últimas 48 horas, el miércoles para ser precisos, el Tribunal Supremo de Justicia designó 46 vocales departamentales, 46 vocales ordinarios, le dicen ellos, de justicia ordinaria en los 9 departamentos del país, 46. Y ayer, después de la audiencia, se juntaron las salas plenas del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional y designaron 13 vocales constitucionales para los 9 departamentos. En total, se han designado en estas últimas 48 horas, al margen de, o habiendo cumplido su mandato de 6 años, como prorrogados, violando la Constitución, 59 vocales departamentales. Imagínate, 59 vocales designados por magistrados que ya no tienen nada que ver en el órgano judicial, en el Tribunal Constitucional. Pero además, siguen saliendo sentencias. Esta mañana, muy temprano, el ex magistrado Orlando Ceballos, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ha sido entrevistado por la Radio Panamericana, que escucha mucha gente en el país, y este magistrado dijo que se ha emitido una nueva sentencia, parece que entre gallos y medianoche, que favorece al consorcio de abogados del ministro Iván Lima, que tenía a su cargo un caso muy sonado en el país, que fue la quiebra del Citibank en Bolivia, y que afectaría, dice Orlando Ceballos, al erario nacional con $35 millones. Entonces siguen haciendo de las suyas. O sea, mientras existen estas acciones valientes de algunas juezas, mientras la gente se está movilizando en las calles, estos siguen designando vocales de manera ilegal, ilegítima, y siguen saliendo las sentencias. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? O sea, yo tengo la duda, ¿qué más hay que hacer, además de la movilización, además de estas acciones judiciales? ¿Qué más hay que hacer para que estos magistrados dejen sus funciones, se alejen de sus cargos, porque están haciendo todo en contra de la Constitución? Bueno, mi hipótesis tiene que ver con la conducta de Juan Lanchipa, el fiscal general, que es muy posible esté en el bando de los evistas, y por eso su fiscal admite la demanda y presenta la acusación contra los tribunos, ¿no? Es posible que Lanchipa ya esté con un pie afuera de la fiscalía, y entonces es el último pataleo, ¿verdad? Y la juez que se juega, por supuesto, se juega el todo por el todo en esta admisión de la demanda y continuar con un proceso en la vía ordinaria contra los prorrogados que solo el admitir la demanda se afirma que hay un delito, es decir, que
que esa determinación de prorrogarse no es legal. Y entonces es muy grave porque todos los vocales posesionados ya tienen un problema de legitimidad, ¿no? Porque si el que los está nombrando no son magistrados, es como si yo te nombrara. Señor Ellen Herrera, usted ahora es vocal de la Corte Distrital de La Paz. Yo tengo tanta autoridad como cualquiera de los magistrados que ya no son nada, son ciudadanos, ¿no? Abogado común, es un ciudadano de a pie ya. Están sentados en sillones y ocupando escritorios que no les corresponden. O que les correspondería solo a la espera de que llegue el titular, ¿no? En fin, Cachito, es una situación realmente excepcional, veremos. Lo tuyo y lo mío son especulaciones, hipótesis. Lo concreto es que la juez Miriam Flores determinó procesarlos por la vía ordinaria a los magistrados, a los ex magistrados del Tribunal Constitucional. Ese es el hecho. Y que esos magistrados más los otros siguen actuando como si fueran titulares. Esto es muy grave. Ahora, Cacho, hilvano esto con lo acontecido en Santa Cruz, pero te he cortado la palabra. Bueno, además hay que añadir, Amalia, que de estos vocales designados de manera ilegítima por ya magistrados prorrogados, algunos ya les están diciendo ex magistrados, muchos de estos vocales designados no cumplieron la nota mínima en una especie de examen de competencia al que se sometieron en el Consejo de la Magistratura. La mínima nota era 70, y muchos de ellos, por ejemplo, del distrito o del departamento de Potosí, ahora son vocales departamentales con 51, con 53 y con 57 puntos. En el caso de La Paz, un abogado comentaba en un medio de comunicación que una ahora vocal departamental, toda su vida profesional la hizo especializándose en el derecho de familia, y ahora resulta que es vocal departamental para temas penales. Es un vuelco, pero abismal. Hay denuncias de padrinazgos político-partidarios, hay denuncias de que todas estas listas de estos 59 vocales designados pasaron por el filtro del Ministerio de Justicia en el Ejecutivo, que no tendría por qué meterse en la designación de vocales. Estamos tocando fondo, por decirlo menos, en el tema de la justicia. Esto realmente ya huele mal, con magistrados prorrogados, con vocales que no cumplen mínimamente los requisitos éticos para asumir estos altos cargos, con una ciudadanía que lo único que está haciendo es manifestarse, salir a las calles, tratar de hacer algo, pero no sé cómo tiene que terminar esto. Claro, está claro que es la renuncia, la salida de todos estos personajes, pero también siento que no va a ocurrir, por lo menos de inmediato. Debo terminar esta mi intervención diciéndote que estamos en el 5º día de la vigilia del evismo en Sucre, y para el lunes ya está garantizada, dicen las personas que están allá, la llegada de los 2,000 cocaleros que se van a sumar a la vigilia y a las protestas. En la siguiente semana, los que marcharon ayer en Sucre decidieron marchar en La Paz, esta vez en contra de los legisladores, oficialistas y opositores, porque también les asignan responsabilidad por no haber cumplido su tarea de haber aprobado una ley para que se haga la preselección y eso dé paso a la elección de los magistrados como manda la Constitución. Así que vamos a tener más movilizaciones, pero con este ambiente de que siguen haciendo tropelías, siguen haciendo lo que se les da la gana a los magistrados, exmagistrados, prorrogados, ya no sé qué calificativo es el que mejor se ajusta a ellos, mientras el país protesta en alguna parte, una buena parte de los bolivianos. En Santa Cruz, el presidente de la Asamblea Departamental, militante camachista de Creemos, Zvonko Matkovic, no sé si me equivoco en el nombre, me corriges, Cachito. Bueno, agarró lo que estaba ocurriendo a propósito de la respuesta que el Tribunal Constitucional ya
con miembros que deberían estar cesados, le respondió al alegato, a la apelación de Creemos, en el sentido de rechazar ese alegato y de ratificar la instrucción de suplantar al gobernador Camacho por el vicegobernador. Entonces, Svonko dijo, bueno, primero nosotros esperábamos la respuesta de miembros titulares, ¿no? De estos ex magistrados, y por lo tanto la respuesta que nos han dado no es legal. Y segundo, es una respuesta inconstitucional, porque en el alegato de Creemos les dice, en la sentencia que ustedes han emitido, no toman en cuenta algo esencial, que es la ley departamental de autonomías, la ley departamental que es la que rige la conducta del gobernador. Y en la respuesta a este alegato, el Tribunal Constitucional señala que desconoce dicha ley. Entonces, Svonko dice, esto no corre, esta determinación es ilegal, y al ser ilegal, la propia Constitución me permite no acatarla. Cuando tú suplantas un cargo, no estás obligado a cumplir las órdenes de esa autoridad que está suplantando, es decir, de esa persona que está suplantando las funciones de una autoridad. Es decir, las cosas se enredan más y más, Cacho, ¿no? Y por lo tanto, la gobernación de Santa Cruz sigue en la estratosfera, ¿no? No se sabe quién es el gobernador. La situación del vicegobernador es de lo más incómodo, porque no puede tomar determinaciones porque todo el contexto del camachismo se lo impide. Es muy grave, muy grave. Me da la impresión, Amalia, que están comprando tiempo, lamentablemente, las autoridades departamentales de Santa Cruz. ¿A qué me refiero con esto? La primera reacción de don Zvonko Matković el miércoles, luego de conocerse la ratificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, fue la siguiente. Terminó la inicial sesión de este año, él convocó una conferencia de prensa y dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es trasladar esta decisión ratificada al Pleno de la Asamblea Departamental, y que voten uno por uno, que digan si están de acuerdo o no con cometer un delito, en su criterio, al ratificar o al aprobar lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Esa fue su primera reacción. O sea, hacer que se vote, llevar a votación en la Asamblea Departamental el fallo ratificado. Ayer cambió, ayer dio un giro y más bien ahora plantea una denuncia, porque se presentó ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y planteó una denuncia penal a los magistrados prorrogados, por todos estos argumentos que tú has señalado. Entonces, ahí yo veo hay una cuestión que no hay una claridad en Zvonko Matković, en los asambleístas departamentales, en Alianza Creemos, de cómo encarar este tema. Porque primero, medio que aceptan el fallo ratificado, pero mandan a votación. Todo el mundo les dijo, eso no va, no tiene sentido hacer eso, y por tanto en la tarde de este jueves presenta la denuncia penal. Entonces habrá que esperar si prospera esa denuncia en la Fiscalía de Santa Cruz. Tiene que pasar, como tú sabes, por un examen, un análisis que hacen las fiscalías. Por ahí les rechazan esa denuncia penal por alguna cosa mal hecha en el memorial, y entonces tendrán nomás que esperar las horas que se necesitan como para tomar posesión de don Mario Aguilera. Entonces yo veo ahí una actitud un poquito errática, no están con una línea definida, y entonces están nerviosos, hacen una cosa, cambian de parecer, hacen otra cosa, y entonces eso está afectando, por supuesto, a la gobernación y por supuesto, al liderazgo maltrecho de don Luis Fernando Camacho, que está en Chonchocoro y que sigue mandando sus cartas, esta vez a Matković.
Bueno, una de esas cartas es la que lo tiene en Chonchocoro, ¿no? Camacho se hizo famoso por la carta, cuando le escribió la carta de renuncia de Evo Morales y lo buscaba para que firme la carta 2019. De tal modo que sigue mandando cartas, ¿no? Está muy bien. ¿Sabes, Cacho? Yo creo que el presidente de la Asamblea Departamental cambia de actitud, digamos, toma otra actitud, porque hay un hecho que cambia la realidad, y es la determinación de esta juez de Sucre, de la doctora Flores. Eso cambia, eso abre la posibilidad de tumbar al propio Tribunal Constitucional. Y entonces creemos, se aferra de ese hecho, y por eso presenta la denuncia en la Fiscalía. Vamos a ver cómo actúa la Fiscalía de Santa Cruz. Si la Fiscalía de Santa Cruz admite la demanda, Cachito, se confirma mi hipótesis, y es que la Anchipa está en la línea de vista, y por lo tanto el gobierno tiene al fiscal general en contra. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué actitud tiene la Fiscalía de Santa Cruz. Eso es muy importante, porque si la Fiscalía de Santa Cruz admite la demanda y va donde un juez, y ese juez también le da la razón a la demanda a Matkovic, y por lo tanto a Camacho, te fijas que hay un estado de rebeldía de las bases judiciales contra la instancia superior. ¿No? Se ratifica que los de abajo también reconocen que los de arriba están ilegalmente en el cargo, ¿no? Se abre una situación, pero insólita, no de pelea de poderes, que eso a veces ocurre, el legislativo contra el judicial, o el ejecutivo contra el legislativo. No, acá es dentro del mismo poder un estado de rebeldía de las instancias inferiores contra las superiores. Eso no se ha visto en ningún lado. Podemos suscribir como un hecho made in Bolivia, propio de nuestro país. Así es. Bueno, amigos que nos están observando, entonces estamos ante dos posibilidades. La que menciona Amalia, de que estuviese habiendo una rebeldía, una rebelión de las bases judiciales en contra de la cúpula y de las altas cortes de nuestro país, y eventualmente un mecanismo que sirva para, de alguna manera, condicionar más a estos magistrados prorrogados. Pero si de apuntes y datos estamos hablando, Amalia, ya cambiando de tema, yéndonos al tema estrictamente económico, tú tienes datos sobre el tema del biodiesel, porque el gobierno está embarcado en que en marzo se inaugura la primera planta de biodiesel en Santa Cruz, en la refinería de Palmasola. Se están haciendo los últimos detalles, dice el ministro del área, así que Amalia nos va a explicar puntualmente qué consiste, si nos beneficia o no, esta primera planta de biodiesel. Cacho, yo hice algunas multiplicaciones nomás, no es ningún análisis político y menos económico. Las autoridades dijeron que van a poner en funcionamiento esta planta, que podría entrar en funcionamiento en marzo próximo. Revisé las declaraciones y cómo los distintos medios han reflejado las declaraciones del ministro del área, y todas coinciden en que el ministro del área dijo que esta primera planta de biodiesel iba a tener una producción de 1.500 barriles al día. Las personas que leen o que escuchan esta información, pues 1.500 barriles al día parecen muchos barriles, Cacho. Uno no sabe, no tiene por qué saber. Y cuando hablan de barriles más encima se complica la cosa, porque uno no pone barriles al tanque del carro de uno, pone litros, ¿no? Bueno, luego el ministro dice que estos 1.500 barriles
son 38.500 litros al día. Esa multiplicación no da, ¿no? No da. Siendo una autoridad del área económica, tendría que saber multiplicar mínimamente o un barril de la multiplicación. Bueno, hay dos estándares, ¿no? El Brent, por ejemplo, tiene menos galones y por lo tanto menos litros en un barril Brent. Pero normalmente un barril de petróleo tiene 42 galones y por lo tanto 160 litros. Esto quiere decir que los 1.500 barriles al día que va a producir esta planta de biodiesel van a significar 240.000 litros al día. 240.000 litros. Pues parecen muchos litros al día. Pero, ¿cuánto significa? ¿Cuánto va a producir al mes? Que es lo interesante. ¿Cuánto va a producir al mes? Pues esta planta, que es parte de un proyecto de 3 plantas con un costo de 387 millones de dólares. 387 millones, aunque esta planta cuesta 40 millones de dólares. Supongamos que son 3 plantas, habría cambio, pero Yacimientos no va a devolver ni un peso, porque la diferencia es que el proyecto tiene que conseguir materia prima, tiene que comprar soya, tiene que comprar cualquier producto del que se pueda hacer aceite y se puede hacer diésel. La planta no va a moler, supongamos, la soya, no, compra aceite de soya, tiene que comprar aceites o poner una planta paralela que produzca aceites, ¿verdad? En fin, tiene que ampliar la frontera agrícola, tiene que destruir bosque, tiene que destruir, talar árboles que ni te digo. Algún especialista calculó que van a tener que casi duplicar la frontera agrícola de la soya para poder abastecer de materia prima a estas plantas de biodiesel. El proyecto es una planta de biodiesel en Santa Cruz, otra en Cochabamba y otra en la ciudad del Alto. Bueno, pero hay esta primera planta. ¿Cuánto va a producir? Al mes va a producir 7 millones de litros de biodiesel. Con todas estas dificultades que te he mencionado. 7 millones. ¿Cuánto es 7 millones? Bueno, las autoridades del área, son declaraciones oficiales, señalan que la demanda diaria de diésel es de 7 millones. Cacho, entonces todo este esfuerzo, toda esta devastación ambiental, etcétera, es para producir diésel para un día. Para un día. Si son 3 plantas, van a resolver el tema del abastecimiento de diésel para 3 días, Cacho. Entonces, gastar 300 millones de dólares, en realidad casi 400, porque son 387, casi 400 millones de dólares, para reemplazar la importación de diésel y satisfacer la demanda para 3 días, no tiene sentido económico. No tiene sentido económico. En el año 2014 se inauguró la refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba. Costó 93 millones de dólares, lo que significa que con el dinero destinado a las plantas de biodiesel se podrían hacer 3 refinerías más. 3 refinerías más. Es obvio que esta refinería produce más diésel, muchísimo más diésel, que una planta de biodiesel. La refinería de Cochabamba produce 20 millones de litros de diésel al mes. La planta de biodiesel va a producir 3 veces menos, 3 veces menos. Lo que significa que, pues, es obvio que desde el punto de vista económico y también ambiental, era mucho mejor hacer nuevas plantas de refinación, porque importar crudo es mucho más barato que poner soya, aceite de soya en una planta de biodiesel. Bueno, estos son
los datos para reflexionar. Obviamente no hay posibilidad de dar marcha atrás y veremos cómo el gobierno se gasta nuestros 387 millones de dólares en estos proyectos que de manera anticipada van a ser otro fracaso económico para el país. Amigos, yo creo que hemos escuchado atentamente la explicación de Amalia, que da cuenta de algo que ha ocurrido en el gobierno de Evo Morales y está ocurriendo lamentablemente en el gobierno de Luis Arce. Y es esta especie de desquicio por el despilfarro de los pocos recursos económicos que tiene el país. Ya no tenemos la época de la bonanza, donde se podían gastar, y se han gastado, millones y millones de dólares en museos, en obras elefantiásicas, en plantas donde la materia prima está al otro lado del país. Pero bueno, seguimos en esta lógica del despilfarro, además con plantas que se necesitan, son realmente importantes en este momento de crisis hidrocarburífera en el país, pero que no van a resolver el problema. En eso sí tenemos que tener esa claridad, no van a resolver el problema. Y lo que ha dicho Amalia Pando es muy, muy importante, es digno de escuchar, porque da cuenta con datos de que estamos otra vez en esta ruta del despilfarro y de que no va a solucionar la necesidad de diésel que tenemos a partir, en este caso, de la soya y de los aceites, incluso utilizados en las casas cotidianamente. Quisiera pasar, Amalia, a otro tema que también está marcando agenda en el país, y es el censo de población y vivienda, el censo que se va a realizar el 23 de marzo. Mira, aquí hay cosas tremendamente interesantes. El domingo, el director ejecutivo del INE, don Humberto Arandia, dijo oficialmente, además lo dijo en Bolivia TV, en el canal gubernamental, que estábamos al 52% de los censistas, que se necesitan más o menos 700,000 personas que hagan el levantamiento de datos, pero que hasta ese momento solamente habían 52% de los agentes censales. Ayer, en una conferencia de prensa, este jueves, dijo que ahora estamos por encima del 70%, dijo 73%. Seguramente que han obligado a los funcionarios públicos a registrarse como censistas. Así que me imagino que en estos próximos días van a completar el 100%, porque tienen que empezar los talleres de capacitación, que es muy importante. No es que se registra un muchacho, un estudiante, un empleado, un vecino, y listo, va con su cuestionario a las casas que le tocó. No, tiene que recibir toda una capacitación para saber interpretar incluso lo que le digan las personas al momento de levantar los datos con la boleta censal. Pero adicionalmente a esto, Amalia, está surgiendo una cosa que me preocupa mucho en lo personal, y es que nos estamos dirigiendo a una sociedad altamente prebendalizada. El gobierno, en su preocupación porque no habían censistas, no estaban pudiendo conseguir censistas, sobre todo jóvenes, ha dado una serie de facilidades. Por ejemplo, 30 puntos a los estudiantes de colegio, de escuelas fiscales, que se anoten como agentes censales. 30 puntos de libre disponibilidad. El muchacho o la muchacha que acceda a ser censista tiene 30 puntos para utilizarlos en una materia o en 2, hasta en 3 materias, esos 30 puntos. Y los profesores no le pueden decir, no. Dice el alumno, yo quiero salvarme en matemáticas, tengo 21, anóteme 30 más, 51, salvo la materia. Lo mismo ocurre con las universidades, y en el caso de los empleados del sector público y privado, les han dado 2 días de asueto. Yo, funcionario de alguna empresa privada, me anoto como censista y puedo escoger los 2 días para tomarme una vacación, con derecho a que no pierda yo esos días de haber, ¿no? Mi sueldo estará garantizado y me tomo 2 días en este año. Pero lo más sui generis, gracioso al mismo tiempo, es lo que ha hecho este jueves el alcalde de Santa Cruz, don Johnny Fernández, que se reunió con gremialistas, con transportistas y con representantes de las juntas escolares de Santa Cruz de la Sierra, y les ofreció públicamente
20% menos en las patentes a los gremialistas que se anoten como censistas, 20% menos en impuestos a la propiedad de los vehículos, a los transportistas que se anoten como agentes censales, e incrementarles 20% a las juntas escolares, cuyos representantes se anoten como censistas, en las cajas chicas que reciben mensualmente. Yo me han noticiado ayer que recibían o que tienen unas cajas chicas las juntas escolares. Bueno, vuelvo al razonamiento inicial. Me preocupa que estemos en esta sociedad prebendalizada. Quizás lo mejor hubiera sido pagar un monto mínimo a quien quiera ser censista, pero estamos con esta competencia de privilegios, de prebendas, de que la gente no haga las cosas por convicción, por compromiso o por mística, lo hace por ganarse alguna cosa a cambio, por recibir algo a cambio, y eso a la larga nos puede traer serias complicaciones. Eso es lo que tenía que decir Tamara. Pero además es injusto con aquellos censistas que van por amor a la patria, ¿no? ¿Qué les van a dar a ellos? Tú te inscribes de censista, no eres gremialista, no eres chofer, no eres estudiante, bueno, ¿y qué recibes a cambio? Un sándwich. Me parece injusto, ¿no? Si los otros van a recibir 20% de prebenda, en fin, si los de Santa Cruz reciben, ¿por qué no los de La Paz? Se le va a armar un lío al gobierno, se le va a armar un lío al INE, porque no es la forma de tratar este asunto, ¿no? Hagan campaña para que la población se inscriba, pero no hagan chauchitas de manera injusta. Si esas prebendas dan en Santa Cruz, ¿cuáles son las prebendas acá en La Paz? Claro, cualquier chofer tiene la razón de reclamar su prebenda en La Paz también, porque las normas son universales, se supone, ¿no? En fin, ¿para cuándo es el censo, Cachito? El censo está previsto para el 23 de marzo, pero ya en la segunda quincena de este mes tienen que comenzar los talleres de capacitación. Las autoridades del INE han señalado que se van a registrar un 30% de margen adicional en censistas, de tal manera que tengan ese margen por si la gente un día antes o horas antes decida no asistir para cumplir con este deber público de levantar los datos, ¿no? Con esto estamos tropezando. El director del INE, don Humberto Arandia, dijo públicamente también el fin de semana que estaban al 100% las maletas, los materiales que tienen que ser utilizados por los censistas. Y resulta que ayer dijo que solamente se han completado maletas para 6 de los 9 departamentos del país y que se van a ir completando en el curso de los próximos días a los otros 3 departamentos que faltan. Entonces hay mucha desconfianza, hay un discurso ahí muy alegre, muy ligero, se dice una cosa, luego se dice otra cosa, y mi preocupación es que esto ocurra con los datos. Arandia dice que se van a conocer los datos preliminares del censo en agosto de este año y los datos finales hacia diciembre, hacia fines de 2024. Nadie nos puede garantizar en este momento que sean resultados fiables tal como están yendo las cosas. Y estamos hablando de redistribución de dinero en función de la población que tenga cada departamento, cada municipio, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. Se sabe, por ejercicios que se han hecho, que Santa Cruz va a ganar un par de diputaciones y esas diputaciones no es que se le suman, a alguien hay que quitarles, a otro departamento que haya perdido población. Y en la mira están La Paz, Potosí, Oruro y otros departamentos del occidente del país. Bueno, al cerrar, solamente recordar que el país, y particularmente Santa Cruz, peleó por la realización de este censo, ¿no? Entonces, que queríamos que se haga el 23, pero se va a hacer el 24, y claro, ya tiene, por la fecha, por eso se peleó que fuera el 23, es muy próximo al proceso electoral, entonces es muy posible que los resultados se politicen también. Bueno, Cacho, yo creo que llegamos al final, ¿no? Sí, Solo que usted tenga algo más que agregar.
No, Amalia, no, yo la verdad me quedo mucho con los datos que has dado, Eterno, en cuanto al biodiesel. Así que vamos a seguir debatiendo, discutiendo sobre este tema, porque hay también una especie de entusiasmo exagerado a veces de parte del gobierno de que arranque la primera planta de biodiesel en Santa Cruz con todo lo que has explicado. Así que nos vemos mañana con más noticias y comentarios de último momento. Un abrazo cordial para todos ustedes y será hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.